¿Qué tal? Hola. Vamos a leer página 222, 223 y 224. Vamos a retomar un poquito porque nos quedamos en algo que a mí me causó una gran curiosidad. He hablado de que me metí en esta enseñanza de manera profunda porque de repente encontré ciertas frases, ciertas pues cosas que dice el libro que me pues despertaron una curiosidad de que, a ver, ¿cómo a poco esto es posible, no? Y aquí una de ellas, ¿no? En el video anterior sí leímos esto, pero bueno, lo vamos a retomar porque ya pertenece a la página 222, que es la que nos pertenece, que es la que nos corresponde, perdón. Fíjense, dice Tu esto. ego y tu ego. Pertenencia y Sí. pertenencia. Dice, la verdadera compasión va más allá de la empatía o simpatía. No ocurre hasta que la tristeza se mezcla con la alegría. Esto, yo dije, ¿Cómo es posible que la tristeza se pueda mezclar con la alegría? Pues para la mente eso es imposible. Una cosa es la tristeza, una cosa es la alegría y pues son opuestos, no pueden mezclarse. Tiene que ver con ese estado de presencia y ya hemos hablado un poquito, hemos mencionado incluso la palabra totalidad. Que cuando tú estás desde ahí puedes empezar a darte cuenta de la totalidad. La mente solamente puede ver las partes por separado y por eso pues hay un positivo y hay un negativo. Pero desde la presencia abarcas esa totalidad. ¿Okay? Les recuerdo que hago esta señal. Pues sí, queriendo decir esta totalidad, ¿no? Como que lo envuelve todo. Todo. Y entonces es ahí donde realmente estas palabras, pues sí, pueden describir muy bien esto que se experimenta, ¿no? Esa mezcla, donde ya no hay esa división, donde ya no hay esa separación, donde ya no hay lo uno o lo otro, ¿no? Ya es esa unidad. Y bueno, fueron de las cosas que a mí, les digo, me causó mucha curiosidad. Y el camino a la iluminación no es otra cosa más que la curiosidad, ¿eh? Así que si pueden ir despertando esa curiosidad, adelante, es lo que los va a llevar a estas enseñanzas profundas como la iluminación espiritual. Bueno, dice, repito, no ocurre hasta que la tristeza se mezcla con la alegría del ser más allá de las formas, la alegría de la vida eterna. Esa vida que no tiene tiempo. Recordemos que la palabra eternidad pues también se entiende como un tiempo que no tiene fin, o sea, como que va a ser para siempre, ¿no? Que va a estar así, igualito, para siempre. No, la vida eterna tiene que ver con no tiempo, sin tiempo, ¿okay? Es un estado donde el tiempo psicológico principalmente, porque en el estado egótico del ser humano, bueno, pues la conciencia del tiempo es lo que lo rige, ¿no? Presente, que diga pasado, futuro, y entonces siempre está moviendo ahí. Desde esa presencia nos salimos de esa dimensión horizontal, ¿okay? Donde vas corriendo de pasado hacia futuro, y entramos en una, por decirlo así, vertical, y ahí esa dimensión es la presencia, y ahí es donde no hay tiempo. Y no es que no vaya a haber cambios, simplemente que tú ya no estás regido por esa dimensión donde córrele, pues el tiempo va volando, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de nosotros, hasta que podamos experimentarlo, pues bueno, vamos a poder comprenderlo a profundidad. Seguimos, dice, hacia un orden de realidad diferente, es un subtítulo. Y dice el interlocutor, recordemos que el libro está en formato de preguntas y respuestas, entonces aquí el interlocutor está haciendo una intervención y dice, no estoy de acuerdo en que el cuerpo tiene que morir. Estoy convencido de que podemos lograr la inmortalidad física. Creemos en la muerte y por eso el cuerpo muere. Esta intervención pues es muy atinada porque hoy en día es lo que nos intentan vender, ¿no? De que tú con tus creencias formas tu realidad y entonces imagínate si tú
adueñas de la creencia de que puedes ser inmortal, pues vas a ser inmortal, pues así está la lógica de estas teorías, como la del secreto, ¿no? Que tú en lo que te enfocas, si ya sientes que ya lo tienes, si ya estás como vibrando en la energía de que como si ya lo tuvieras, entonces ya se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, pues el interlocutor pues dice, si yo creo en la inmortalidad férreamente, pues me voy a volver inmortal. No. Recordemos que esas teorías son etapas, ¿ok? Etapas, y que pues hay que pasar por ellas para darnos cuenta que son fantasías, que no son del todo, pues, reales. Sí te pueden dar unos destellos, pero al final sigue siendo la mente egótica y el ego, la negatividad, siempre va a haber una disfunción, entonces no tiene caso seguir en ese tipo de teorías, pero obviamente hasta que elevamos el nivel de conciencia podemos empezar a verlo. Mientras, pues es un escalón que hay que cruzar y pues bueno, pues quien esté ahí, muchas de las personas, la mayoría de las personas incluso podría decir que ya tienen destellos de ese escalón, entonces están ahí como pues aferrándose, pues porque para el ego es un platillo jugoso, ¿no? Pero no, quien ya esté listo para ir más allá va a poder ver esa fantasía y va a darse cuenta que no tiene caso estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice el que diga el autor, porque pues sí, les digo, esta intervención del interlocutor parece que pues es acertada. Dice el autor, el cuerpo no muere porque usted crea en la muerte, el cuerpo existe o parece existir porque usted cree en la muerte. Esto está medio confuso, pero tiene que ver más que estar en esta posición de que como tú crees en la muerte, pues por eso estás muriendo, entonces si tú crees en la inmortalidad vas a ser inmortal, ¿no? Lo está tomando desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado en el que dice, el cuerpo parece existir porque tú crees en la muerte. En el momento en que pues nadie nos educa espiritualmente para poder desidentificarnos y estar más en ese estado de presencia, pues ¿qué pasa? Pues nos identificamos con la mente, creemos que somos la mente y entonces obviamente desde ahí nos identificamos con el cuerpo. Entonces le da un sentido de lo que somos y entonces dices, no, pues el cuerpo existe y entonces es ahí donde, pues, si existe, va a morir. Si nosotros permaneciéramos, si nos educaran espiritualmente para permanecer en ese estado de presencia, si educáramos nuestra atención para permanecer desde chiquitos en ese estado de presencia, pues realmente nos daríamos cuenta que pues, el cuerpo es parte de este mundo terrenal, la vida, lo que le llamamos vida y muerte también es parte de la danza de las formas, pero nosotros estamos mucho más allá. Y entonces, hay algo más. Esto de la muerte quizá ya no es tan muerte, ¿no? Vamos a ver qué más nos sigue diciendo el autor. Dice, el cuerpo y la muerte son parte de la misma ilusión. Híjole, hemos hablado en el video de descubre tu nivel de conciencia, tu estado de conciencia. Hablamos del triángulo de la inconsciencia. Todos estamos metidos ahí y que bueno, vamos avanzando, por llamarlo así, en ese triángulo de la inconsciencia. Pero las personas que están en la base, pues es muy difícil reconocer esto. O sea, las personas... Es sumamente difícil. Pues ¿cómo tú le vas a llegar a decir a una persona que está en ese nivel de conciencia, que lo manejamos ahí como que están en la base del triángulo? ¿Cómo le vas a decir, el cuerpo y la muerte son parte de la misma ilusión? Te va a decir, ¿cuál ilusión? Pues esto es el cuerpo, pues aquí está, ¿no? Es necesario que, pues a través de este conocimiento, vayamos avanzando en ese triángulo de la inconsciencia para ir subiendo de nivel, porque al final, pues hay que salir del triángulo, ¿no? Y esa es la iluminación, y ahí hay que abandonar todo el conocimiento, todo eso que estás creyendo que son verdades y que la vida así es y que estás despertando porque estás conociendo cosas nuevas. Al final, cuando sales de ahí, todo eso se abandona, todo eso se deshace. Y entonces tienes acceso a descubrir esta
verdad, por llamarle así, ¿no? Que el cuerpo y la muerte son parte de la misma ilusión. Seguimos. Creada por el modo de conciencia egotista, que no tiene conciencia de la fuente de la vida y se ve a sí mismo como separado y bajo una constante amenaza. Y es ahí donde donde se cree en la muerte. Entonces, bueno, pues ahí ya crees en la muerte. Como no conoces esa dimensión, pues entonces todo esto se vuelve tan real y tan, como dice, está separado. Hay una amenaza constante, entonces desde ahí siempre va a haber miedo. Bueno, Pues, dice, crea la ilusión crea la ilusión de que usted es un cuerpo, un denso vehículo físico que está constantemente bajo amenaza. Recordemos que en el estado de conciencia egótico, pues sí, el cuerpo es lo que somos. Y a pesar de que podamos decir todavía como frases de no, yo no soy un cuerpo, yo soy un alma iluminada y yo soy un ser etéreo. mientras sigamos pronunciando palabras, ideas, teorías, quiere decir que hay inconsciencia, hay ego y de alguna manera seguimos identificados con el cuerpo. ¿Okay? Estoy sorprendida otra vez. Creo que esta es la primera vez que me sorprende más esta lectura, aunque ya lo hemos leído en muchas ocasiones, pero estoy sorprendida todavía. Otra vez. Quiere decir que va habiendo una comprensión más profunda, poco a poco, ¿no? Nosotros solamente a través de lo que difundimos, pues es lo que hacemos como la práctica de ver tu corazón. Y entonces todo eso te va dando el estado adecuado para que todas estas cosas puedan llegar más profundo y se te puedan revelar ya no desde afuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Y eso es lo que a veces vamos a empezar a experimentar cuando entramos a esos estados profundos de quietud interna. Bueno, dice... Voy a quitar para entenderlo, porque está muy bueno. Dice, percibirse a sí mismo como un cuerpo vulnerable que nació y un poco más tarde muere es una ilusión. Les digo, esto para las personas que tienen el ego más fuerte o que están más identificadas con su muerte, con su mente, pues esto no tiene sentido. Pues claro que nací, claro que voy a morir, así que ¿de qué ilusión me hablas? Esto es tan real. Entonces, bueno, por eso es que esperemos que las personas a las que les llegue este video, pues vayan un poquito más arriba, ¿no? Por llamarla así, por ser gráficos, ¿no? No es de que... No es que seas más. No es de que seas más que alguien, no, simplemente es para que ser gráficos, e incluso ahí en el video de Descubre tu estado de conciencia, manejamos el triángulo, pero más que a nivel de superioridad, no, tiene que ver con lo que estás viviendo, ¿no? Las personas que están viviendo de una manera más en la base del triángulo, pues están juntas en un mismo entorno, por llamarlo así. Y las que están un poquito ya más con el ego ya despierto, que hablamos ahí también de que estamos en el despertar del ego, no es que estén más arriba, no, están en el mismo nivel, nada más que en otra zona, ¿no? Les digo, esto de la cuestión de elevaciones, de utilizar la palabra elevación de conciencia, no es más que para hacer gráficos. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Cuerpo y muerte, una ilusión. Usted no puede tener uno sin la otra. El cuerpo y la muerte pues, están agarrados de la mano. Es como la mente y el tiempo, van agarrados de la mano. ¿Ok? Usted quiere conservar una cara de la ilusión y librarse de la otra, pero eso sí es imposible. O lo conserva todo o renuncia a todo. El ego, la mente quisiera, yo quiero ser inmortal, como decía el interlocutor, yo si creo en la inmortalidad, me voy a ser inmortal y no voy a morir. Ese es el ego que cree que es algo separado de la vida, de todo lo que se mueve, y entonces por eso dice, no, yo tengo que ser permanente, ¿no? Porque se separan. La vida al final son ciclos, y pues la vida y la muerte, lo que conocemos como vida y muerte, es parte de los ciclos.
Pero nuestra verdadera identidad está más allá de esos ciclos y, pues bueno, como dice aquí, a veces quisieras tener nada más el cuerpo por los siglos de los siglos y no la muerte, no. Por eso te dicen, o quieres ser eterno y entonces mueres, o pues al final si te quieres aferrar al cuerpo, pues también vas a morir, ¿no? O sea, al final, cuando descubres esa dimensión, te das cuenta que nada del cuerpo y la muerte ya son tan absolutos, ya son tan... No es que, como lo hemos dicho, no es que invitemos al suicidio, por favor, no, o que seamos el nuevo Ku Klux Klan, ¿no? Donde se suicidaban las personas, se mataban, no sé qué sea. Pero no, simplemente es, a cada uno nos va a llegar nuestro momento, eso no lo vamos a decidir, simplemente mientras estemos aquí, nosotros estamos presentes y el día que nos vayamos, si sabemos vivir de una manera presente, vamos a saber morir, ¿okay? A nivel físico, en el mundo terrenal. Bueno, esto está volviendo muy profundo ya, ¿no? Muchísimo. Dice, sin embargo, no puede escapar del cuerpo, ni tiene que hacerlo. El cuerpo es una increíble percepción falsa de su verdadera naturaleza, pero su verdadera naturaleza está contenida en en algún punto dentro de esa ilusión, no fuera de ella. Así que el cuerpo es todavía el único punto de acceso a ella. Por eso es que la práctica Ve a tu corazón no se trata de hacer imágenes en la mente, que si el valle o que si el lago fluye, no. Se trata de una práctica meditativa profunda donde es sacar tu atención de la mente, ir a tu respiración, darte cuenta de que estás respirando, darte cuenta de tus manos sin verlas, sin moverlas, ¿okay? Entonces es a través de tu atención, educar tu atención es lo que te va a llevar a la iluminación espiritual, a la realización espiritual. Y como dice aquí, el cuerpo es todavía el único punto de acceso a ella. Entonces, por eso esta práctica es manos, piernas, oídos. Y ahí vamos profundizando en lo que realmente somos. Si usted viera un ángel, pero lo confundiera con una estatua de piedra, todo lo que tendría que hacer sería ajustar su visión y mirar más de cerca la estatua de piedra, no empezar a mirar otra parte. Entonces descubriría que nunca hubo una estatua de piedra. Imagínate un ángel, ¿no? Como JP, que se aparece y de repente yo digo, a ver, no, pues esto es una estatua, ¿no? Como dice aquí, no necesitas mirar a otro lado, no necesitas ir a un libro, ¿no? Para ver qué estás viendo, no, se trata de profundizar ahí mismo, ¿no? A ver qué estoy viendo. Y entonces te das cuenta que es el ángel de JP. Entonces, es lo mismo con el cuerpo, no nos trata de ir a unas escrituras, ir a una religión, no, es educación de tu atención para que vayas hacia adentro y entonces ahí te vas a dar cuenta de esa profundidad, ¿ok? Es en el mismo cuerpo, aunque no somos el cuerpo, pero bueno, esto cuando encuentres estado de presencia lo vas a poder comprender de una manera clara. Seguimos, por favor, JP. Dice el interlocutor, si la creencia en la muerte crea el cuerpo, ¿por qué un animal tiene cuerpo? Un animal no tiene un ego y no cree en la muerte. Ok, el interlocutor aquí está diciendo, a ver, como que si me estás diciendo que pues existe, que si yo estoy creyendo en la muerte, entonces eso es porque eso está dando pie a que existe el cuerpo, entonces ¿por qué los animalitos tienen cuerpo? A ver, vamos a ver qué nos dice la otra. Pero a pesar de ello, muere, o eso parece. Recuerde que su percepción del mundo es un reflejo de su estado de conciencia. Usted no está separado de él y no hay mundo objetivo allá afuera. En cada momento su conciencia crea el mundo que usted habita. Una de las grandes comprensiones que han surgido de la física moderna es la de la unidad entre el observador y lo observado. La persona que dirige el experimento, la conciencia observadora, no puede separarse
de los fenómenos observados y una forma diferente de mirar que hace que los fenómenos observados se comporten de modo diferente. Sí, sí. Si usted cree en un nivel profundo en la separación y la lucha por la supervivencia, entonces ve esta creencia reflejada alrededor de usted y sus percepciones son gobernadas por el miedo. O sea, es así la forma en que lo vemos y eso es lo que vamos a creer. Usted habita un mundo de muerte y de cuerpos que luchan, matan y se devoran unos a otros. Ay, perdón. Bueno, a ver. Y aquí es donde podríamos confundirnos y es donde la mayoría de la humanidad que cree en estas cosas como del secreto se confunde porque dice, a ver, si mi experiencia o lo que yo vivo no está separado de mi conciencia, entonces yo voy a poner mi conciencia que estamos a un nivel egótico porque seguimos pensando, ¿ok? Entonces yo digo, voy a pensar en esto y entonces lo voy a tener. No. ¿Qué pasa con esto? Nosotros podemos decidir, elegir, ¿okay? Vamos a poner entre comillas porque realmente no elegimos, simplemente seguimos siendo condicionados y creemos que elegimos. Pues si conocemos una enseñanza nueva, pues decimos, yo elijo esta. No estás eligiendo, es que ya te condicionaron, ya te lo grabaron. Entonces pareciera que eligieras, pero no. Pero esas elecciones solamente son desde un 5 a 10% de tu mente, ¿no? De lo que es tu mente. Entonces, realmente tienen poca fuerza o tienen poco impacto en el plano de lo físico. Lo que realmente va a dominar ahí es el mundo del subconsciente. Y a ese no tienes acceso tan así como así, ¿no? Tan rápido, tan fácil. Entonces, realmente lo que vas a estar creando, y sí, no va a ser a través de ese 5% que tú según eliges, no. Va a ser a través de ese 90 o 95% del subconsciente que se revela. Entonces, eso es a nivel de lo físico, pero si tú logras deshacerte de todo, de que si el consciente y el subconsciente, y de que si el 5% y el 90%, no sé, y logras entrar a ese espacio de la iluminación, entonces ahí es donde realmente vas a poder experimentar el mundo de una manera, como dice aquí, un orden de realidad diferente. No es que las cosas de repente van a ser como de humo y ya no va a haber paredes o que te vas a poder teletransportar, no. Simplemente que vas a entrar a una realidad diferente que tiene que ver con esa presencia. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es importante aclararlo porque les digo, si no, se empieza a creer que, como dice aquí, si usted cree en un nivel profundo en la separación y la lucha por la supervivencia. No. Dice, usted no está separado de él. Ajá. Dice, recuerda que su percepción del mundo es un reflejo de su estado de conciencia. Entonces tú dices, no, pues yo voy a manipularlo, ¿no? A través de mis pensamientos. No. Ya dijimos que desde ahí no. Desde ahí hay más negatividad. La mente está hecha para la sobrevivencia y obviamente a la mente para sobrevivir le sirve más lo negativo. Entonces siempre va a necesitar de ver lo negativo, de ver la muerte, de ver la lucha, la separación, cómo se devoran unos a otros, pues para sobrevivir, para huir y desear cosas. Entonces la mente no nos va a resolver. Hay que ir a ese estado de presencia para poder, entonces, como dice aquí, poder experimentar, ¿sí?, el mundo de una manera totalmente distinta. Solo conciencia, sin pensamiento, y ahí es, ¿no? Seguimos, por favor. Nada es lo que parece ser. El mundo que usted crea y ve a través de la mente egotista puede parecer un lugar muy imperfecto, incluso un valle de lágrimas, pero cualquier cosa que usted perciba es solamente una especie de símbolo, como una imagen en un sueño. Sí, el Buda habló de esto, por eso es que los budistas hablan de la vacuidad, ya lo hemos también mencionado en algún otro video, donde realmente te dicen que la vacuidad, la nada, el vacío, y entonces que esa conciencia que eres, realmente es espacio, es vacío, es nada. Y entonces, por eso dice aquí,
nada es lo que parece ser, porque al final tú desde ahí eres libre totalmente, eres solo conciencia. Pero entra a tu mente y entonces tú crees que ya hay cosas. Entonces por eso aquí, nada es lo que parece ser, porque desde tu mente tú crees que hay cosas, pero desde ese espacio hay nada. Ok, dice, seguimos por favor. Es la forma en que su conciencia interpreta e interactúa con la danza de energía molecular del universo. Esta energía es la materia prima de la llamada realidad física. Usted la ve como cuerpo sin nacimiento y muerte, o como lucha por la supervivencia. Así es. Así es, desde el estado egótico, por mucho que le quieran poner pensamiento positivo, optimismo, resiliencia, no sé cómo le quieran llamar, a la mente no le sirve eso. No le sirve eso porque la mente quiere sobrevivir, como aquí bien lo dice, ¿no? Aquí lo dice. Usted la ve como cuerpos y nacimientos y muertes. Eso es lo que les dice. O como lucha por la supervivencia. Eso es lo que le sirve a la mente. Y por eso desde ahí no va a haber ni libertad, ni soluciones, ni nada. Dice, es posible y de hecho existe un número infinito de interpretaciones completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, según la conciencia que los perciba. Cuando la conciencia está metida en el pensamiento, en la mente, cada ser humano tiene su mundo privado. Entonces, por eso dice aquí que nada es lo que parece, porque para ti es una cosa y para la otra persona es otra. Entonces desde ahí jamás nos vamos a poder unir. Desde el estado de presencia, ahí es donde nos conectamos todos. Y aunque los otros no se conecten, no puedan entrar, si tú entras, tú sí te puedes conectar con los demás. Ellos quizás no contigo, pero tú sí con ellos. Ok, dice, cada ser es un punto focal de conciencia y cada punto focal crea su propio mundo, aunque todos los mundos están interconectados. Así es, ¿no? Las mentes, de alguna manera, también son como las neuronas en el cerebro, ¿no? Entonces se conectan, se ha visto, ¿no? Como está una neurona y tiene sus ramificaciones, se conecta con otra. Así lo mismo pasa con los seres humanos según el estado de inconsciencia, como lo vemos en el triángulo de la inconsciencia, ahí en ese video. Entonces los que están en la base del triángulo, bueno, pues les digo, ¿no? Que están en un nivel. Los que están más arribita, pues ya están. Los que ya está su ego despertando, pues ya están en otro nivel. No es que más arriba, lo repito, lo hacemos de manera gráfica. Simplemente están como juntos en otro momento, en otro espacio, ¿no? Bueno, seguimos con esto de las conciencias porque luego hay muchas interpretaciones igual que son etapas para poder llegar a la profundidad. Pero bueno, aquí esperemos irlo develando poco a poquito para que vayamos avanzando, ¿no? Dice, hay un mundo humano, un mundo de las hormigas, un mundo de los delfines, etc. Hay innumerables seres cuya frecuencia de conciencia es tan diferente de la suya que probablemente usted es inconsciente de su existencia, como ellos lo son de la suya. Los seres altamente conscientes que se dan cuenta de su conexión con la fuente y con los demás, habitarían un mundo que pareciera un reino celestial, y sin embargo, todos los mundos son finalmente uno. Híjole, esto también, ¿no? Simplemente es un Buda, un Jesús, un Zaratustra, un Lao Tse. Ellos no es que se vayan a un mundo donde todo sea para un paraíso, no, siguen aquí, en esta misma tierra, cada quien en su misma época, con la misma gente, ¿no? Simplemente el reino celestial no es afuera, es en la presencia, es ese estado de presencia, ¿okay? Seguimos, nuestro mundo humano colectivo se crea en gran medida por medio del nivel de conciencia que llamamos mente. Incluso dentro del mundo colectivo humano hay grandes diferencias, muchos submundos diferentes, dependiendo de los que se perciben o crean sus mundos respectivos. Puesto que todos los mundos están interconectados,
Cuando la conciencia colectiva humana se transforma, la naturaleza y el reino animal reflejarán esa transformación. ¿Por qué? Porque el ser humano es la única forma en este mundo terrenal que tiene acceso a, que es la puerta. Que es la puerta para que esa conciencia libre del pensamiento, de la muerte y de las creencias y de todas estas cositas, el ser humano es el único que es la puerta. Cuando llega a estado de presencia y se libra de esa mente, entonces ahora sí se abre la puerta para que esa conciencia pueda llegar a este mundo terrenal, aquí, ahora. Y es la transformación de la que se habla aquí, ¿no? De ahí la frase de la Biblia que dice que en los tiempos venideros el león descansará con el cordero. Esto señala la posibilidad de un orden de realidad completamente diferente. El mundo como se nos aparece ahora es en gran medida, como dije, un reflejo de la mente egotista, puesto que el miedo es una consecuencia inevitable del error egotista. Es un mundo dominado por el miedo, lo acabamos de decir, ¿no? Siempre va a haber miedo desde la mente, así que desde ahí no se va a resolver. Así tú puedas crear, el imperio más grande, ¿qué crees? Lleva miedo, porque lo hiciste con la mente. ¿Okay? Entonces, bueno, en algún punto eso va a quebrar. Dice, de la misma forma en que las imágenes de un sueño son símbolos de estados y sentimientos interiores, nuestra realidad colectiva es en gran medida una expresión simbólica de miedo y de las pesadas capas de negatividad que se han acumulado en la psique humana colectiva. Pues sí, así es, ¿no? No estamos separados de nuestro mundo, así que cuando la mayoría de los seres humanos se libere del engaño egotista, este cambio interior afectará a toda la creación. Por eso es importante que cada uno vaya tomando la responsabilidad, porque esto se me antoja a mí que va a ser dentro de 1000 años cuando realmente todos los seres humanos ya pueden estar en ese estado de presencia, libres de la mente. ¿Ok? No lo veo antes porque, bueno, pues imagínense, ve las noticias y vas a ver que no. No, esto como que no va bien. Pero bueno, es tomar la responsabilidad cada uno, y así como le pasó al Buda y a Jesús, que dentro de en el entorno en el que estaban ellos ya estaban en el paraíso, bueno, pues así para ti. Nos vemos en el siguiente video. Bye.